Muy bien, cuando estén preparados, empezamos. ¿Ya? Muy bien. Buenas tardes a todos. Como todos saben, hace unos minutos ha finalizado una nueva reunión del Comité de Seguimiento COVID. Este organismo se reúne al menos 2 veces cada semana para analizar la evolución de la pandemia a partir de los informes que ponen a nuestra disposición los servicios de epidemiología y salud pública de la región de Murcia. También para tomar decisiones. Y eso es lo que hemos hecho. Acabo de informar de ellas también a los alcaldes de los 45 municipios de la región de Murcia y a los portavoces parlamentarios de la Asamblea Regional junto a su presidente. La situación hoy sigue siendo preocupante. El virus nos ha privado de llevar la vida a la que estábamos acostumbrados. Nuestra capacidad de reacción como sociedad ha sido puesta a prueba. Nuestro entorno ha cambiado. Es más que un cambio estético de vernos con mascarillas, de guardar las distancias. Vemos locales cerrados, comercios con aforo limitado y hemos dejado de viajar y de acudir a celebraciones, a reuniones y a eventos con amigos y familiares. Lo primero que quiero decir a todos los murcianos es que el sacrificio ha dado resultado. Que los esfuerzos como sociedad que estamos haciendo están teniendo su recompensa en forma de menos contagios y de una forma más rápida incluso de la prevista. Es muy importante que quienes están sufriendo la dureza de muchas medidas que ha tenido que adoptar el Gobierno regional sepan que esas medidas han funcionado. El esfuerzo es mucho, todos somos conscientes, pero lo positivo del resultado también lo es. En solo una semana los contagios en la región de Murcia han caído un 30%. Seguimos realizando miles de pruebas diagnósticas cada día y la tasa de positividad también ha caído de forma considerable. A día de hoy es de un 8,8% frente al 12% de hace tan solo una semana. La bajada es generalizada en todos los municipios de la región. Actualmente, según el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la región de Murcia, junto a Baleares, Galicia y Canarias, son las 4 únicas comunidades autónomas que no presentan un riesgo extremo. En la última semana, 50 personas han sido dadas de alta en los hospitales que estaban ingresadas por ser pacientes de COVID. En los últimos 7 días también ha habido más curados que contagios. En concreto, 5.249 personas que han vencido a la enfermedad frente a 3.901 que se han contagiado. La incidencia acumulada de la región de Murcia en los últimos 14 días ha disminuido de 895 la semana pasada a 599 casos por cada 100.000 habitantes a día de hoy. Según nos indican los expertos, la curva está estabilizada, incluso bajando ya. Es evidente que las medidas que nos aconsejaron los científicos y los técnicos sanitarios han dado su fruto. Y eso nos reafirma en que son sus directrices las que debemos seguir adoptando. Como hemos hecho desde el principio, nunca hubiéramos creído que tendríamos que luchar contra una pandemia. Pero esta es hoy nuestra realidad. Lo hemos dicho desde el principio. Solo la implicación de la sociedad en su conjunto es la que nos permitirá salir adelante. Hoy se habla de vacunas. Parece que podrán estar disponibles en unos pocos meses. Recibimos informaciones que despiertan nuestro interés y nuestra esperanza. Pero, desgraciadamente, muchos de los nuestros no estarán aquí para celebrar el final de la pandemia. Esta semana han fallecido 23 murcianos a consecuencia del coronavirus. Son 520 los que nos han dejado desde el comienzo de la pandemia. Y esto, lo repito una vez más, no es algo que podamos aceptar. Pero sí es algo que podamos evitar que se incremente y vaya a más si frenamos de manera definitiva la curva de contagios.
Quienes tenemos una responsabilidad directa en la gestión debemos tomar medidas. Medidas, por duras que sean, para detener la enfermedad, para proteger a los murcianos. Desde el primer minuto, en el Gobierno de la región de Murcia las hemos tomado. Sean populares o no, sean cómodas o no lo sean. Lo único que persiguen es frenar la expansión de la pandemia y con ello salvar las vidas de los nuestros. Cuando se decide el cierre perimetral de la región o de cualquiera de sus municipios, logramos que no se lleve el virus de un lugar a otro. Cuando se cierran unos establecimientos y no otros, es en función de cuestiones tan elementales como si en unos es necesario quitarse la mascarilla, que es nuestra principal protección, y en otros no. Y ahí están los datos. Se lo acabo de contar. En tan solo una semana, un 30% menos de contagios en la región de Murcia. Y eso hoy permite tomar nuevas decisiones, siempre amparadas por los técnicos y vigilando muy de cerca la presión asistencial y la situación de cada municipio. Ya les avanzo que este Gobierno, con sus técnicos y profesionales sanitarios, ha decidido que la desescalada será lenta. Siento que con ello algunos piensen que no se cumplen sus expectativas y que consideren que se dan las condiciones para relajar más las medidas. Pero como les digo, la desescalada será lenta. De momento no me van a escuchar decir que hemos vencido al virus y mucho menos que salgamos más fuertes. Es cierto que la incidencia de contagios ha bajado de forma muy significativa. Es cierto que las medidas que pusimos en marcha han dado resultado. Pero también lo es que todavía a día de hoy la presión a la que están sometidos nuestros profesionales sanitarios, nuestros hospitales y en concreto las UCIs sigue siendo más alta de lo deseable. Esto nos obliga a ser prudentes. No podemos creer que ya está todo hecho y que podemos volver a la vida que llevábamos en enero o en febrero. Ni siquiera a la que disfrutábamos en los meses de julio o agosto. No es así. Y mi obligación como responsable público y como presidente de la región de Murcia es hablar con claridad y con absoluta sinceridad, tal y como hemos hecho desde el principio. Debemos seguir siendo prudentes. Lo he dicho en alguna ocasión, sin vida no hay economía. Por eso seguiremos trabajando para hacerlas compatibles. Por eso hoy, ahora ahondará el consejero, hemos decidido mantener el cierre perimetral de la región de Murcia y de los municipios que la componen hasta el 9 de diciembre. Por razones evidentes, es preciso seguir controlando los desplazamientos. Mantendremos también la limitación de movimientos, el llamado toque de queda, hasta esa misma fecha. De igual forma, como ya veníamos anunciándoles, los servicios de salud pública y epidemiología han elaborado unos baremos objetivos que no guiarán en esta desescalada. Teníamos claro que todos necesitábamos unos niveles para guiar este camino y que todos supiéramos las consecuencias de cada nivel de contagio. Ahora lo detallará el doctor Jaime Pérez, pero será una guía que nos permitirá a nosotros, a cada municipio, a cada responsable público, a la sociedad en su conjunto, saber cuál es su situación y cuáles serán las medidas a adoptar. Teniendo en cuenta también, por supuesto, la situación en nuestros hospitales, que marcarán los niveles de las medidas. Como ven, la respuesta es inmediata y nuestro objetivo es proyectar luz en una situación de mucha incertidumbre por una enfermedad todavía hoy muy desconocida e imprevisible. Confío plenamente en nuestra capacidad colectiva para que hayamos iniciado una nueva desescalada que poco a poco nos devuelva a una cierta normalidad. A la máxima normalidad que tendremos hasta que las vacunas hagan posible la inmunidad de todos. La implicación de todos y las medidas acertadas ya han permitido que en pocos días se haya reducido el número de contagios lo suficiente para poder levantar algunas de las restricciones. Pero las decisiones que hoy hemos tomado no son en modo alguno una invitación
a relajarnos. Al contrario, hemos de extremar las precauciones. Defender la hostelería es impedir que tenga que volver a cerrar. Y eso se hace evitando concentraciones multitudinarias o actitudes irresponsables. Se avecinan días señalados. Todos queremos pasar la Navidad con nuestras familias y, desde luego, si mantenemos nuestra actitud responsable, lo conseguiremos. Estoy seguro. Podremos cenar con nuestras familias y celebrar una Navidad no igual que las anteriores, pero lo más parecida y entrañable posible. Si todos actuamos con responsabilidad, si nos quedamos en casa cuando no es necesario salir a la calle, podremos seguir avanzando en una nueva desescalada sin retrocesos. Sé que no es fácil lo que os pido, que necesitamos estar cerca unos de otros, pero está en nuestra mano poder acercar más nuestra vida cotidiana a aquella que recordamos y que echamos de menos. Y sé que lo vamos a conseguir. Muchas gracias y a continuación cedo la palabra al doctor Jaime Pérez. Buenas noches o buenas tardes, presidente, consejero. Venimos esta tarde una de las cuestiones a presentar un documento técnico en el que llevamos trabajando varias semanas por mandato del Comité de Seguimiento COVID. Es una propuesta que recoge criterios técnicos epidemiológicos acordados sobre la base del documento de referencia emitido por el Ministerio de Sanidad y acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se publicó a finales de octubre. Nos encontramos en esta segunda ola pandémica con una elevada transmisión comunitaria, no solamente a nivel de la región de Murcia, sino en toda España y, por desgracia, en toda Europa. Con el objetivo prioritario de controlar la transmisión y disminuir el nivel de riesgo de padecer la enfermedad en la población de la región, se han consensuado una serie de medidas en función de los indicadores epidemiológicos del nivel de riesgo de transmisión de la enfermedad COVID-19. El documento que presentamos establece las medidas implementadas en función de los niveles de transmisión comunitaria basados en dos indicadores básicamente, el indicador epidemiológico y el de capacidad asistencial. Los indicadores incluidos, así como los niveles de transmisión y las medidas propuestas, estarán en permanente revisión. Se tienen en cuenta 4 niveles basados en la transmisión que se produce, ya sea calificada como baja, media, alta o muy alta, y 2 niveles asistenciales que nos determinarán si estamos en fase 1 o fase 2. Y eso lo explicará posteriormente el consejero. La tasa de incidencia de las 2 últimas semanas o 14 días y la de incidencia de los últimos 7 días serán los criterios fundamentales en cuanto a la epidemiología que determinarán la situación concreta de cada municipio. Los valores de estas tasas se aplicarán teniendo en cuenta semanas epidemiológicas completas y los indicadores correspondientes a la ocupación de camas, de cuidados intensivos o ingresos hospitalarios se aplicarán a escala regional. Según la situación concreta, llevará aparejada la adopción de medidas, unas u otras, y se aplicarán teniendo en cuenta la incidencia acumulada de los 7 últimos días, y para el levantamiento de las medidas se tendrá en cuenta la tasa de incidencia de los 14 últimos días. Se establecen los niveles de transmisión como transmisión muy alta, con una incidencia en los últimos 14 días de 500 casos, alta, con una transmisión de 250 casos en los últimos 14 días, media sería entre 75 y 250 y baja sería menor de 75 en los últimos 14 días. Estos indicadores se verán modulados en determinadas ciudades, las ciudades más importantes de la región con más población, que son Murcia, Cartagena y Lorca, puesto que los indicadores de incidencia en ellos tienen más importancia porque pueden suponer una mayor carga asistencial al sistema sanitario de la región. La fase 1 implica una serie de medidas que los va a comentar el consejero y con todos estos criterios se tomarán las medidas reales y concretas de cada territorio, adoptando aquellas medidas que mejor se adecúen a la situación descrita y que irán cambiando en función de la evolución de la situación epidemiológica de cada municipio. Entrando ya en lo que son las medidas propiamente, y vamos a ir básicamente a los niveles de transmisión alta y muy alta, porque se recogen en el documento todos los niveles, pero centrándonos en los de transmisión alta y muy alta,
Las medidas serían, respecto a los locales de restauración y hostelería, bares, cafeterías y restaurantes, incluidas las de los hoteles, se prohibiría el consumo en barra y la apertura sería de un 30% en el interior y de cierre de zonas interiores de los establecimientos en los niveles de transmisión muy alta. No se podría abrir interior de restauración en ningún municipio si el escenario asistencial cumple criterios de fase 2 o superior en el que nos encontramos actualmente. En las zonas exteriores, terrazas de establecimientos de restauración, en situación de transmisión alta o muy alta, el aforo será del 100%, con grupos de clientes separados y sentados, sujetos a las condiciones de reuniones que tenemos establecidas en la región desde hace meses de 6 personas. Si el escenario asistencial cumple criterios de fase 2 o superior, que sería en el que estamos ahora mismo, solamente se podrá realizar actividades en terrazas en aquellos municipios que registren transmisión baja o media, al 100% de la capacidad de la terraza y al 75% los de transmisión alta, permaneciendo cerrada aquellos municipios que tengan transmisión muy alta. Se limitará el horario de apertura al público hasta las 11 horas en los establecimientos con servicios no esenciales. Respecto a velatorios, entierros y ceremonias fúnebres, no hay cambios con la situación actual y sería de, actualmente, 15 personas en espacios cerrados y 25 en espacios abiertos. Cines, teatros, tampoco hay cambios con respecto a la situación actual y tendríamos aforos del 50%. Congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias, seminarios y otros eventos se realizarían únicamente de forma telemática en estas etapas. Respecto a la movilidad, se recomendará a la población salir del domicilio solo para lo necesario, que es lo que hacemos ahora mismo, evitando espacios cerrados en los que se desarrollan actividades incompatibles con el uso de mascarilla y concurren muchas personas, y se mantendrá en estos niveles de transmisión el confinamiento perimetral de los municipios. Bueno, también recoge el documento recomendaciones y regulaciones sobre la actividad física y deportiva en grupo no profesional y federado por un lado y deporte profesional y federado por el otro. Se recogen aforos públicos, protocolos normativos de federaciones, normas mínimas de seguridad, etc. Vamos a ir adecuando estos niveles epidemiológicos, esta realidad epidemiológica con la realidad de cada municipio. Habrá medidas que se tomen a nivel municipal y otras que por la importancia de las mismas se tengan o por la dificultad de tomarlas a nivel municipal se tomarán a nivel regional para ir conteniendo la propagación del virus y dependiendo de su carácter más restrictivo o no de esa situación real y nivel de riesgo en el que se encuentre cada municipio concreto en el momento en que se tomen las medidas. Y sin más. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. El portavoz del Comité de Seguimiento de COVID ha informado sobre algunas de las nuevas medidas para contener la transmisión del COVID en la región y sus municipios, así como su clasificación, que estará en función de los niveles de transmisión, lo que conocemos como incidencia acumulada, que se den en cada zona y los niveles de riesgo asistencial del sistema sanitario. Para el control de la transmisión de la enfermedad se han diseñado los criterios que ha expuesto el portavoz técnico y a partir de ahora utilizaremos cada lunes y actualizaremos la situación de cada uno de los municipios con la información diaria del Servicio de Epidemiología de la semana epidemiológica anterior. Con ello, a partir del próximo sábado, los municipios de Águilas, Ulea y Ojós abrirán sus terrazas al 100% por encontrarse en un nivel de riesgo con transmisión media. Asimismo, los municipios de Abarán, Beniel, Cartagena, Lorquí, Molina de Segura, Pliego y Santomera abrirán sus terrazas con un aforo máximo del 75% al encontrarse en un nivel de transmisión alto. Las medidas acordadas y de las que ha dado cuenta mi compañero podrían haber sido quizás menos restrictivas, pero a día de hoy estamos en fase 2 de nivel de riesgo asistencial, en el que registramos unos 571 ingresos en nuestros hospitales por COVID y de ellos 109 se encuentran ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Por ello, al estar en esta fase 2, hemos acordado mantener el cierre perimetral y el toque de queda de momento hasta después del puente de la Constitución. Tenemos que seguir siendo prudentes para evitar confianzas o relajaciones que nos harían volver a la casilla de salida, o peor aún, que podría provocar un colapso de nuestro sistema hospitalario. Por eso, debemos persistir en algunas medidas, siendo conocedores del esfuerzo que se le pida a determinados sectores, como puede ser el de la hostelería o restauración, pero que vemos cómo dan resultados. Según nuestra situación actual, el mejor homenaje y prueba de solidaridad que se puede hacer con la hostelería
es hacer uso de sus servicios a domicilio o para llevar siempre que el cumplimiento de las medidas sanitarias se lleve a cabo. Estamos convencidos de que la aplicación de estos criterios, adoptados en función de la realidad concreta de cada municipio, nos ayudarán a concretar aún más la proporcionalidad de las medidas acordadas en cada caso y reconocer el compromiso de cada uno de los territorios de la misión común que tenemos de detener los contagios. Y es que esta contención solo pasa por asumir nuestra responsabilidad, cumplir con las medidas sanitarias del uso de la mascarilla siempre, distanciamiento social, evitar salir salvo que sea necesario o justificado, y la ventilación de los espacios en la medida de lo posible, y todo bajo el lema de quédate en casa y protege la salud de todos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejero. Ahora quedamos a su disposición para aquellas cuestiones que tengan oportunas, no sin antes recordarles que mañana por la mañana habrá un briefing entre la Consejería de Sanidad, entre todos los técnicos de epidemiología, de salud pública y del Servicio Murciano de Salud, los profesionales sanitarios, para poder explicar, para analizar con aquellos medios de comunicación que lo deseen la evolución de la pandemia y, por supuesto, este documento, un documento elaborado que tiene un trabajo riguroso y minucioso por parte del Departamento de Epidemiología, de Salud Pública y del Servicio Murciano de Salud para explicar todos aquellos detalles y todas aquellas cuestiones que puedan suscitar algún tipo de duda. También mañana por la mañana habrá una reunión similar, una reunión técnica por videoconferencia con todos los alcaldes de la región de Murcia también para aclarar antes de su publicación aquellas cuestiones y aquellas dudas que puedan despertar en ellos. Y ahora sí, quedamos a su disposición. Buenas tardes. Tenemos a varios compañeros de los medios de comunicación conectados a través de videoconferencia. Damos paso ya al primero de ellos. Comenzamos con el diario La Verdad. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos. Me gustaría hacerles varias preguntas. En primer lugar, estos nuevos umbrales y criterios establecidos van a suponer algún cambio en aforos, porque ha comentado que no hay cambios en velatorios, en bodas y tal, pero no sé si hay cambios en aforos de algún tipo de establecimiento o también, por ejemplo, en el tema de las prácticas deportivas, ¿no? A lo que también ha hecho referencia. Luego, he creído entender que el lunes se reunirán otra vez el comité y analizarán si hay municipios que pueden empezar a reabrir la hostelería, ¿no? En ese sentido, no sé si, tal y como está en este momento evolucionando la tasa de incidencia, si creen que Murcia, por ejemplo, podría la semana que viene ya abrir los establecimientos y, en todo caso, las decisiones que se tomen el lunes, si serían para ya ese principios de semana o serían también de cara al fin de semana. Y por último, el presidente ha hecho referencia a lo que puede ocurrir en Navidad, ¿no? Y creo que seguramente mucha gente preguntándose sobre dos medidas que están en estos momentos en vigor, ¿no? ¿Qué puede ocurrir con los confinamientos perimetrales? Es decir, si podrá haber movilidad entre la región de Murcia y otras comunidades, y con respecto a los grupos de 6 personas, ¿no? Por ejemplo, Cataluña ha anunciado hoy que ampliará a 10 personas esos grupos que se pueden reunir pues, de cara a Nochebuena, Nochevieja y tal. No sé si aquí el Gobierno regional se plantea también abrir la mano de alguna manera, por decirlo así, de cara a esas fechas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Respecto a los aforos, sí influye no solo en aforos para velatorios, también para distintas celebraciones. Como digo, después de esta rueda de prensa os facilitaremos ese documento y mañana podrá haber una reunión técnica para que solventéis todas aquellas cuestiones. Es un documento muy elaborado y en cierto modo complejo, aunque con criterios muy objetivos, para que solventéis aquellas cuestiones que necesitéis. Respecto a la fecha de apertura, hoy se toma la decisión. Sabes que mañana por la noche, a las 12 horas del viernes, expira la actual orden de la Consejería de Salud. Por lo tanto, a partir de ese momento, pues se aplican los parámetros que hemos comentado y a partir del lunes, cada lunes, se reunirá el comité de seguimiento para hacer el análisis detallado de la situación de cada municipio. ¿Por qué va a ser cada lunes? Porque los lunes se cumplen las semanas epidemiológicas establecidas así por el Ministerio de Sanidad. Entonces, cada lunes habrá una reunión, se analizará la situación de la región de Murcia y de cada municipio y esa tarde o en ese momento se anunciarán cuáles son las restricciones o las flexibilizaciones que se hacen
en cada uno de los municipios. En principio, la idea es que el martes se pueda publicar la orden para que el miércoles pueda entrar en vigor. Así cada semana, con las circunstancias que hablaba el doctor Pérez, con las circunstancias de que, evidentemente, para las restricciones bastará con la incidencia de los últimos 7 días para poder adelantarnos a un posible rebrote, pero para la flexibilización se tendrá en cuenta el criterio de los 14 días para ver esa tendencia de los contagios en los diferentes municipios. Y respecto a la Navidad, bueno, no podemos hacer ningún tipo de consideración ni adelantar ninguna decisión ni ninguna medida a un mes y medio vista, dado y teniendo en cuenta que estamos en mitad de una pandemia y además de un virus que es impredecible y muy desconocido. Lo que sí sabemos es que es importante cumplir estos criterios que hoy aprobamos, que entrarán en vigor a partir del sábado y que están guiados por las recomendaciones y las indicaciones de los profesionales sanitarios, de nuestros técnicos en epidemiología y de salud pública. Y que si las cumplimos, si seguimos siendo responsables como todos los murcianos lo han sido, especialmente haciendo muchos sacrificios durante las últimas 2-3 semanas, y si sigue la evolución en cuanto al descenso de contagios y de incidencia que hemos visto durante las 2 últimas semanas, desde luego adaptándonos a la situación actual de pandemia, con todas las restricciones que desde luego se van a imponer y con todas las medidas de seguridad, lo que vamos a intentar es que sea una Navidad lo más entrañable posible y que, por supuesto, que la podamos vivir en familia y rodeados de nuestros seres queridos. Desde luego, ese es uno de los objetivos que nos hemos marcado y si seguimos con la tendencia actual, va a ser posible. Damos paso a continuación, si no tienen más preguntas desde el diario La Verdad, damos paso a continuación a Onda Regional de Murcia. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes al portavoz del Comité de COVID. Sé que es un poco farragoso, pero les pediría que repitieran la lista de los municipios afectados, que quedan, digamos, con la aplicación de este baremo con unas restricciones suavizadas. Lo digo porque es un asunto que afecta directamente a la población. Y quería pedirles 2 aclaraciones. Estamos ahora mismo en el umbral, en la fase 2, en función de la presión asistencial que experimenta la región. ¿Dónde está el umbral establecido para pasar de fase 2 a fase 1, para encontrarnos en una situación más relajada? Y, por otra parte, han hablado ustedes de la necesidad de modular los datos referidos a las 3 grandes ciudades de la región, a Murcia, Cartagena y Lorca. ¿En qué términos se establece esa modulación? Estamos hablando de elevar las tasas de incidencia con respecto a ese criterio general de los 500 casos por 100.000 habitantes, o estamos hablando, en fin, no sé exactamente en qué términos se aplica esa modulación. Si nos lo pudieran explicar, se lo agradecería. Muchas gracias. Respecto al pase o al cambio de fase 1 en cuanto a esa urgencia y saturación asistencial, el paso de fase 2 a fase 1 se produce cuando a lo largo de la semana se hayan producido menos de 400 ingresos hospitalarios o cuando tengamos menos de 100 camas de UCI, menos de 100 ingresos de UCI en nuestros hospitales. Dicho esto, si le parece, el doctor Villegas le da la lista de los municipios. Los que tienen ahora mismo que abren las terrazas al 100% son Águilas, Ulea y Ojós. Y los municipios que pueden abrir al 75% son de Abarán, Beniel, Cartagena, Lorquí, Molina de Segura, Pliego y Santomera. Respecto a la modulación, el portavoz técnico del comité le contesta. Bueno, respecto a la modulación, realmente los umbrales son, por ejemplo, para transmisión muy alta, 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Eso aplicaría en todos los municipios. Pero, por ejemplo, si uno de los municipios grandes vemos en la última semana que la tendencia ascendente ha sido muy alta y que se queda, por ejemplo, a 400, o sea, en un nivel muy cercano a ese 500, pues a lo mejor en uno de los municipios grandes
las medidas se tendrían que tomar un poco antes que en un municipio pequeño, porque realmente un municipio grande tiene mucha población. En el caso de Murcia es casi una tercera parte, Cartagena tiene también más de 200.000 habitantes, Lorca está cerca. Entonces, esos municipios, la sobrecarga asistencial, si la incidencia es alta, es mucho mayor que en municipios pequeños. Por eso, en esos municipios tenemos que estar especialmente vigilantes a la tendencia ascendente y si estamos en un momento determinado muy cerca del umbral, pues a lo mejor habría que tomar medidas antes de superar ese umbral. Si me permiten una pregunta más, ha mencionado los municipios. Hay 3 que, por mis cálculos y en función de los datos epidemiológicos que ha facilitado la Consejería esta misma mañana, en principio cumplirían con los parámetros establecidos, estarían por debajo de los 500 casos acumulados en 14 días y por debajo de los 250 en la última semana, que son Bullas, Mazarrón y Ricote. No sé por qué esos 3 municipios están fuera del levantamiento, digamos, de las restricciones. Sí, las decisiones se toman en base a la semana epidemiológica que marca el Ministerio. Y la semana epidemiológica marcada por el Ministerio de Sanidad es cada lunes, es de lunes a lunes. De tal manera que la decisión que se establece es en función de la incidencia que el lunes marcó la semana epidemiológica así establecida por el Ministerio. Y así haremos cada lunes. Continuamos con la ronda de preguntas. Turno ahora para Spain Report. Muy buenas noches, caballeros. ¿Sí me oí? Muy buenas noches, caballeros. Buenas noches, Macio. El primero para el doctor Pérez. A nivel epidemiológico, ustedes anunciaron hace 3 o 2 semanas 3 medidas fundamentales: el cierre de la frontera regional, el cierre de los municipios murcianos y el cierre de los bares y de la hostelería. En este relativamente corto periodo de tiempo que ha transcurrido desde entonces, los datos científicos epidemiológicos nos permiten saber cuál de esas 3 medidas está afectando la incidencia antes de empezar a levantar selectivamente las medidas. Bueno, la pregunta desde luego no es sencilla, Matthew, pero la cuestión es que lo que sí que vimos es que el confinamiento perimetral y el toque de queda redujo el incremento de la curva, y eso lo vimos. Vimos cómo la curva estaba creciendo a un 10% regional antes de esas medidas y pasó a crecer a un 5% regional. O sea que realmente eso lo tenemos evaluado. Lo que sí que es cierto es que el cierre en interior de hostelería aparentemente ha sido una de las consecuencias positivas en cuanto a la reducción de los casos que hemos observado en las 2 últimas semanas. Hay que tener en cuenta que en la última semana se redujo un 20% y tomado a día de hoy, los 7 últimos días, se ha reducido un 30% adicional. Que todavía queda cerrar la semana epidemiológica, nos quedan viernes, sábado y domingo, pero la tendencia es muy positiva. O sea que todas las medidas han contribuido a poder a estar en una situación mejor de la que estábamos, afortunadamente, hace 15 días o 3 semanas también. ¿Y es posible que la bajada que estamos viendo en estos momentos se debe más a la parte cierre de fronteras y municipios que de bares? Creemos lo que he comentado. La primera medida fue una medida importante para reducir el crecimiento que estábamos teniendo y la segunda medida hemos observado que evidentemente ha tenido una repercusión en la reducción de la incidencia en toda la región. O sea que yo creo que no es... Las medidas son unas medidas en conjunto, pero sí que es cierto que todas ellas han contribuido. Muy bien. Para el doctor Villegas, ha mencionado usted la lista de municipios, pero si miro sus informes epidemiológicos hasta la fecha de hoy, entiendo que todos esos municipios tienen una incidencia acumulada 14 días entre 200 y 400. Si las medidas están funcionando, ¿no sería recomendable, antes de empezar a abrir bares de nuevo, esperar un poquito más? Bueno, es una posibilidad. También es verdad que yo creo que es alentador el poder abrir ya, si tenemos esos niveles que hemos dicho como umbrales, para poder abrir en estos municipios. Yo creo que
por una parte uno esperaría más a tener mejores niveles, pero yo creo que también es muy alentador, como digo, para el resto de municipios ver que esto que podemos salir del túnel y que hay unos niveles en que debemos de alcanzar y todos, bueno, pues ayudarnos en una medida y ver una salida, como digo, a esta posibilidad, ¿no? A esta salida, como digo, de esta situación. Y para el presidente López Miras, por último, usted, no obstante las preguntas anteriores, usted ha cifrado en un 30% quizás la bajada interesante con estas medidas últimas. Ha dicho que su gobierno hace y ha hecho y hará todo en cuanto pueda por luchar contra el coronavirus y bajar estas cifras. Teniendo en cuenta que aparentemente funcionan o han empezado a funcionar, ¿se arrepiente de no haberlas ordenado en agosto? Bueno, Matthew, no son los cálculos que yo hago. Ese 30% de la bajada de la incidencia y de los contagios durante estas últimas semanas son los datos que nos pasan del Servicio de Epidemiología de la región de Murcia. En cualquier caso, las decisiones las tomamos cuando así lo entienden los profesionales sanitarios, los servicios de epidemiología y los servicios de salud pública. Y son ellos quienes nos van marcando el criterio. Por supuesto, teniendo en cuenta todas las circunstancias sociales de la región de Murcia, y son ellos cuando establecieron que la capacidad asistencial estaba al límite y al borde del colapso y que, por lo tanto, tuvimos que tomar estas difíciles decisiones, pero que, como hemos visto, han dado resultados, ¿no? Creo que, desde luego, eso es lo importante. Y lo importante es que los murcianos pueden saber que vamos a seguir tomando todas las decisiones que sean necesarias, por duras que sean, por complicadas que sean, por difíciles que sean, si así nos lo establecen nuestros profesionales sanitarios y nuestros epidemiólogos, si con ellos salvamos vidas y con ellos los protegemos. ¿Pero le habría gustado tomarlas en agosto? No, es que en agosto estábamos en una situación totalmente diferente, Matthew, y como digo, atendiendo a todos los criterios sanitarios y epidemiológicos, a los mismos que ahora, en agosto se tomaron unas decisiones y hoy se toman las que nos recomiendan los técnicos, pero basados siempre en los mismos criterios. ¿Y cree que a nivel de gobierno y de esa toma de decisiones y el impacto de esta segunda ola, si hubiésemos tomado esas decisiones antes, si no en agosto, en otro momento anterior a la que las tomamos, habríamos podido evitar algunos de esos 370 fallecidos en la región en la segunda ola? Bueno, lo cierto, Matthew, es que eso es muy difícil de predecir. Ni tan siquiera creo que los científicos y los epidemiólogos podrían predecir eso, ¿no? Y por lo tanto es algo que se escapa de nuestro alcance el predecir qué hubiera pasado anteriormente, ¿no? En cualquier caso, y quiero insistir, creo que lo importante es que hoy los murcianos saben, y como a lo largo de estos 8 meses, que este gobierno, que su gobierno va a tomar todas las decisiones, por duras, por impopulares, por incómodas que sean, si con ellos salvamos vidas y los protegemos. Gracias a todos los compañeros que han estado conectados a través de esta videoconferencia. Paso ahora a trasladar una última cuestión que nos hacen llegar los compañeros, en este caso de Murcia Plaza, dirigida al portavoz técnico del Comité de Seguimiento, Jaime Pérez. La cuestión es cuáles son los motivos para que no se reabra la hostelería en el municipio de Murcia desde este sábado, y un poco en línea de lo que comentaba el compañero de La Verdad, pregunta si se ha planteado la posibilidad de abrir en barrios o pedanías de Murcia con menos incidencia. Bueno, en principio el motivo yo creo que lo hemos explicado. Se han establecido unos indicadores que los municipios que los cumplen se ha abierto la hostelería en terrazas, y los municipios que no los cumplen pues no se ha podido abrir. Eso por un lado. Y por otro lado, con el tema de la apertura de pedanías, hay que tener en cuenta que tenemos una restricción perimetral, o sea, un confinamiento perimetral a nivel municipal. Entonces, abrir en una pedanía, tomar medidas en una pedanía que no está confinada con respecto a otra, no tendría mucho sentido, porque lo que haría sería llevar un desplazamiento de la población de una pedanía a la otra y, por lo tanto, crear un poco de caos con la... me perdona la expresión, pero crearíamos un poco de caos, porque al final lo que haríamos es, abres en una pedanía, permites a la población que se vaya a esa pedanía. El documento recoge que en determinadas ocasiones se podrán tomar medidas específicas en zonas básicas o en pedanías, pero de forma general será en municipios, con lo cual no tendría mucho sentido, teniendo ese confinamiento perimetral, que hiciéramos medidas diferentes por pedanías. Pues esas serían todas las cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.